Buenas tardes, soy Francisco Javier Muñoz Torrico, alumno de segundo grado de Psicología, y hoy vamos a hablar de un caso que trata sobre la capacidad de recuperación anterógrada y retrógrada de un paciente con amnesia por encefalitis. Empezamos con una breve introducción. El objetivo principal de los autores es la reevaluación de un paciente que sufre amnesia debido a una encefalitis. Si bien este es el objetivo principal, a lo largo del análisis del caso iremos observando nuevos aspectos determinantes en el estudio de la memoria. Los resultados de las pruebas al paciente en su día arrojaron una serie de puntos positivos y puntos negativos. Como punto positivo destacamos que su memoria de trabajo funciona correctamente y su capacidad para realizar análisis semánticos está inalterado. Por otra parte, como puntos negativos, tenemos que el almacenaje y recuperación de información es casi imposible una vez pasa de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo, y la incapacidad para recordar episodios reales de su pasado. Como antecedentes, principalmente tenemos a los pacientes de Korsakoff, los cuales tenían unos síntomas de amnesia muy parecidos a los de nuestro paciente, con la diferencia de que estos tenían dicha amnesia debido a su adicción al alcohol. Aunque este no es el punto más importante donde difieren, ya que nuestro paciente tenía una capacidad para retener y analizar material verbal superior al de los pacientes de Korsakoff, aunque cuando este material pasaba de la memoria de corto plazo a largo plazo se perdía igualmente y no se almacenaba. Pasamos ahora a la presentación del caso. Nuestro paciente es un hombre de 50 años que en 1971 contrajo una encefalitis provocada por un herpes. Esto a su vez hizo que entrara en coma. También se derivó en una hemiparesia derecha, lo cual quiere decir que la parte derecha de su cuerpo perdió el control y la movilidad, trastorno del lenguaje y amnesia. Tras 2-3 semanas, las disfunciones neurológicas que tenía desaparecieron, pero la amnesia persistió. Tras una serie de pruebas realizadas sobre el paciente, pues podemos hablar con más profundidad de esta amnesia, la cual podemos dividir en dos, que son amnesia retrógrada y amnesia anterógrada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro paciente no es capaz de almacenar tanto recuerdos previos como nueva información. Es incapaz de almacenar la nueva información. Y además sufre de una alteración en sus emociones, ya que él se muestra afectuoso, pero cuando habla de estas lo hace de manera trivial, como si careciera de estas. Pasamos ahora a ver las pruebas que se le realizaron con posterioridad, para ver cuál había sido la evolución del paciente y para ver si dichas pruebas pues se amoldaban mejor a sus necesidades. Comenzamos con la escala de inteligencia para adultos de Wechsler y la escala de memoria Wechsler, la cual demostró que su capacidad cognitiva se había mantenido intacta durante estos 8 años. Pasamos ahora a los trigramas de consonantes o tríadas de palabras. Se puso de manifiesto que su memoria de trabajo pues estaba intacta. Sin embargo, cuando se le realizó el aprendizaje de laberintos, mostró dificultades hasta el punto de que hubo que repetirle varias veces la prueba y hubo que rebajar el nivel de esta para que pudiera superarla. También tenemos la tarea de persecución rotor, donde tenía que rastrear un disco y donde se muestra que su capacidad para aprender habilidades nuevas estaba también inalterada, al igual que la memoria de trabajo. Después tenemos el test para comprobar su capacidad de retener patrones geométricos no verbalizables, donde una vez más se confirmaba que su memoria de trabajo estaba intacta. Y la detección de características de 4 pares, donde lo que arroja la prueba es que lo que olvida es cómo reconstruir la palabra en sí, pero no olvida cómo analizar la forma en la que se analiza la palabra. Por último, tenemos la memorización de 12 pares de palabras,
donde aquí lamentablemente su resultado es idéntico al de los pacientes de Korsakoff, es decir, negativo. Tenemos también la batería para amnesia retrógrada, la cual fue inconsistente e irregular. Y por último tenemos la evaluación remota personal, donde se arrojó un resultado ambiguo, pero al final negativo, donde pues se muestra que él es capaz de recordar episodios de la infancia o de su juventud, pero siempre se repiten, siempre son los mismos. Y que también puede recordar cosas generales, por ejemplo, de su trabajo, como a qué se dedicaba, o tecnicismos dentro de su ámbito, pero no es capaz de recordar anécdotas o episodios concretos que ocurrieran dentro de este. Vamos a hablar ahora, dentro del apartado de discusión, de las aportaciones que este caso pudo dar a la disciplina de la psicología de la memoria, y pues yo destaco 3. Concretamente, a nivel comparativo, ya que se realizaron diferentes pruebas en un lapsus de 8 años y se pudieron comprobar qué tipo de resultados pues lanzaban estas. La segunda, a nivel de distinción de áreas de trabajo del cerebro, ya que se muestra cómo una parte del cerebro puede no funcionar, mientras que otra, de forma independiente, puede funcionar perfectamente. Y a nivel de diferenciación entre el paciente y los casos que le fueron antecesores, como tenemos el caso de Korsakoff, donde tienen en común que sufren de amnesia, pero para nada la amnesia funciona igual en ambos casos, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades. A la pregunta de si este caso fue algo novedoso dentro del campo de la psicología de la memoria, la respuesta es que sí, ya que tenemos ante nosotros un paciente que presenta una dualidad. Por un lado, tiene amnesia retrógrada, que se manifiesta de forma más severa incluso que la de antecesores, como pueden ser los pacientes de Korsakoff, pero sin embargo mantiene tanto su memoria de trabajo como su capacidad para aprender habilidades nuevas de manera intacta, arrojando resultados mejores que los de los pacientes de Korsakoff, lo cual pues nos puede hacer intuir que el cerebro tiene distintas áreas de trabajo y que éstas pueden funcionar de manera independiente unas de otras, sin perjuicio de que alguna de estas incluso quede incapacitada. Por esto mismo que acabo de exponer, creo que no es un caso generalizable, de hecho es un caso bastante particular, o por lo menos lo fue en su época. Y pasando a los aspectos a investigar, destacaré pues la comparación con otros casos, como por ejemplo los pacientes de Korsakoff que ya hemos nombrado, obviamente la memoria anterógrada, retrógrada y de trabajo, a nivel físico pues qué áreas del cerebro están involucradas, las funciones adaptativas que no han mermado o que sí han mermado y qué consecuencias podría tener esto para la supervivencia del individuo, y los elementos de su vida que de manera selectiva puede recordar o no puede recordar. Para terminar con las conclusiones, quisiera destacar 2 ideas fundamentales. La primera de ellas, pues la diferenciación entre memoria implícita y memoria explícita y cómo pueden trabajar de manera individual, incluso aunque una de ellas esté anulada completamente. Y segundo, quisiera destacar pues las distintas maneras que tiene la amnesia de manifestarse y cómo según qué parte del cerebro esté involucrada, pues esta puede manifestarse de una manera u otra. Y bueno, hasta aquí concluye el trabajo dedicado al estudio de la capacidad de recuperación anterógrada y retrógrada de un paciente con amnesia por encefalitis. Y nada, muchas gracias por su atención y un saludo.